estamos acá reunidos para realizar la presentación de un libro que se llama Sexuación y Formalización, las diversas lecturas de las fórmulas de la sexuación lacanianas. El libro surgió en una instancia donde nos conocimos con Lina en la maestría en psicoanálisis, donde fuimos compañeros. Yo soy la autora, el libro es de Editorial Bruegel. Y después tuve oportunidad de compartir parte del trabajo con ella y parte de la edición del libro. Es un libro muy rico, invito a los que lo quieran leer. Es un libro que con este eje temático de las fórmulas de la sexuación atraviesa la obra de Lacan, y no es fácil a veces leer Lacan. Bueno, muy contenta de estar acá y agradeciéndole a Lina, digamos, bueno, la participación y felicitándola por su obra. Para mí es una alegría este encuentro y esta edición, porque es un trabajo muy interesante, apasionante, al cual Lina se dedicó durante varios años, así que creo que va a ser muy provechoso para el lector y para quienes investigan en ese campo. Bueno, además hay un montón de colegas acá presentes y vamos a estar acompañados por el piano de Esperanza Arigós. Mi nombre es María Esperanza Arigós, yo soy pianista y profesora de piano, y hoy estoy acompañando a Lina Rovira en la presentación de su libro con 4 temas en el piano que son variados en estilos. Uno va a ser de Bach, otro de Schubert, romántico, luego un tango de Carlos Di Sarli que se llama Milonguero Viejo, y para finalizar un candombe cantando bajito de Lilian Saba. Bueno, agradecimientos desde ya al Colegio de Psicólogos, a todos los colegas con los que hemos realizado seminarios y horas de estudio y de discusión, a las autoridades del Colegio de Psicólogos, a Manuel Murillo, a Alicia Sánchez Peralta, a Karina Barla, a la secretaria del Colegio de Psicólogos, y bueno, a mi familia, a mi padre, a mi madre, y en general a todos los colegas. Gran satisfacción acompañar a Lina en este momento, en la presentación de su libro. Lina ha sido de las colegiadas que siempre participó en todas las secretarías, en la regional, en la construcción de lo que es hoy la regional. Y bueno, hemos sido compañeras de la maestría junto con varios de los que estamos acá, así que esto de algún modo representa un proceso y un tiempo en el que compartimos muchas cosas. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar acá y le paso la palabra a Lina. Ahora va a tocar un tema, Esperanza Peque Arigós. Ella es nuestra pianista y va a empezar con un tema de Schubert. Después continuamos con la presentación.
muchas gracias ante todo por estar acá. Veo gente muy querida, es un momento muy emocionante en esta oportunidad tan feliz de compartir algo tan preciado como es un libro y los saberes que los libros transmiten. Situación que a veces se da entre nosotros. Ya hubo otras situaciones en estos tiempos. La de hace varios años de Rosana, hace poco tiempo de Facundo y hace muy poquito tiempo de Sergio. Esperemos que se sigan dando otras. Bueno, un libro es un papel con palabras. Acompañados estamos de un piano en presencia real y no virtual, en una institución que organiza y hace lazos profesionales, en nuestro querido COPER, el Colegio de Psicólogos. Circunstancias estas muy valiosas para la época en que vivimos. A esto hay que agregarle el valor de la compañía de las personas que tengo acá al lado mío, gente toda muy inquieta, comprometida y generosa. Se los voy a ir presentando. Manuel, que es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, de las cátedras de Metodología y Psicopatología, es magíster en psicoanálisis y doctor en psicología, y que comenzó en 2011 siendo compañero de los talleres de maestría y pasó a ser luego mi guía y asesor metodológico. Y como Manuel tiene ese modo, aparte de muy estudioso, muy generoso, tuve la suerte que me aclaró muchas ideas y me facilitó muchos materiales para ampliar varios puntos teóricos, contextos y referencias. Luego, en el último tramo, se ocupó de la minuciosa tarea de transformar el trabajo de tesis en un libro. Es el editor del libro. A través de la editorial Bruegel, apuesta a que todavía existan papeles que hablen, papeles que nos permitan compartir los saberes. Brevemente, ese es Manuel, una reliquia humana según el decir de Alita. Bueno, Alita es otra persona inquieta, comprometida y generosa, que justamente no le falta capacidad de estar. Somos compañeras de estudio y del COPER desde 2003, y luego compartimos los viajes, los talleres y muchas inquietudes y dudas teóricas y las dificultades burocráticas de la facultad. También con ella pude compartir paso a paso la construcción del trabajo y me acompañó en el largo y solitario tiempo de comprender. Karina, que está acá a la derecha de mi lado, es otra querida y comprometida colega que fue compañera de las clases de maestría acá en Concordia y compañera de trabajo en el Colegio de Psicólogos. Desde 1999 en adelante siempre está y siempre apoyando y construyendo para el colectivo de los colegas. Y también está en el hospital. Y Esperanza Peque es nuestra artista que nos acompaña con su piano. Además, yo voy a aprovechar a agradecer la ayuda de Daniel de Chat, que no está, pero es el que me acompañó en toda la parte digital de los manuscritos, a Sol, que me acompañó a organizar este encuentro y que desde hace 20 años siempre está dispuesta y correcta. Sol es el COPER, a mis colegas de la comisión directiva, Gustavo y Marisol, a todos los colegas que compartieron los seminarios de los sábados, a las horas de estudio y discusión, a Diego y sus alumnos de la residencia, a Ana Aranovich, vieja colega y amiga que siempre está, a todos los colegas con los que hemos discutido y estudiado, que si empiezo a nombrar hay una lista muy larga, a mi mamá que está ahí sentada y es gran lectora, a mi padre y mi hermana que por muy pocos meses no alcanzaron a estar acá, pero que me hicieron la pregunta de para qué se podían usar las fórmulas. El tema de este trabajo surge por 2005, en los comienzos del dictado de la maestría en Concordia. Son 12 años de lecturas y búsquedas que atraviesan los tiempos lógicos de ver, comprender y concluir. La causa general del trabajo tiene dos patas.
La primera data de hace más de 50 años y es el que me hayan transmitido que el conocimiento no viene dado, que al saber de cada época hay que construirlo. Legado parental muy angustioso, pero también muy hermoso que disfruto y agradezco. La segunda pata fueron mis pacientes, con quienes en el trabajo diario pude y puedo acompañar a descubrir cada vez la irrupción de esa pequeña verdad de cada uno. Algo que también disfruto y agradezco porque da sustento y sentido a todas estas reflexiones. Les voy a tratar de transmitir brevemente algunas ideas y efectos de los que habla el trabajo. El tema parte de la interrogación sobre una experiencia humana de todas las épocas que desborda la clínica y desborda la palabra y que es la sexualidad y las posiciones sexuadas, en el debate de la diferencia de los sexos. En este caso yo la tomo en el campo del psicoanálisis. Y hablamos de debate porque en cada época se configuran relaciones de poder y saberes que son los que dan color y forma a nuestras vidas. Entonces, este debate es importante y las fórmulas muestran el modo en que podemos situarnos en ese debate. Entonces, para poder abordar ese tema, me ubiqué en la innovación lacaniana, que son las fórmulas de la sexuación, que es el modo como Lacan formaliza la sexualidad, con todo su rigor metodológico, durante los años 70 a 73 aproximadamente. Pero esta construcción tiene gérmenes en toda la enseñanza anterior y hace base en el subsuelo freudiano. Allá por 1905, cuando Freud decía que la pulsión no tiene objeto fijamente establecido de antemano. Entonces estas fórmulas llevan la experiencia de la sexualidad. Las fórmulas son las que están en el pizarrón. Llevan la experiencia de la sexualidad a un lenguaje explicativo para poder hacer una transmisión lógico-matemática y hacer un abordaje racional de la experiencia de la sexualidad. O sea que estas fórmulas combinan la sexualidad y la lógica, dando por resultado la elección de dos posiciones sexuadas despegadas de la anatomía y de las identificaciones que el medio provee. Posiciones que no son complementarias, que nunca serán yin y yang, nunca serán cada cual para su cada cuala. Concebir este desabrochamiento de las posiciones sexuadas y la anatomía y de los semblantes y esa falta de complementariedad influye fuertemente en las prácticas clínicas. Y esto lo vamos a ver un poquitito después porque no hay una práctica sexuada, una sola práctica sexuada saludable. Esto llevó mucho tiempo romper con un montón de mitos y de prejuicios. Entonces, bueno, esa es la posición de las fórmulas en este debate. En este debate, para que ustedes se puedan situar, hay dos corrientes importantes. Una corriente que es esencialista, la corriente de los universales platónicos, donde hay realidad prediscursiva, donde cada sexo anatómico va unido a las identificaciones y los semblantes que el medio le provee y a una posición sexuada. Se fija anatomía masculina, celeste, rudo, femenino, rosado, suave. Las fórmulas desabrochan esto. La otra corriente es la corriente nominalista, donde no son los conceptos universales, sino los individuos concretos los que tienen peso. Entre ellas están los que ustedes habrán escuchado hablar, los estudios queer, de género y queer, que proponen una extrema plasticidad de las relaciones entre las identificaciones y semblantes y las anatomías y las posiciones sexuadas. Entonces, entre estas dos corrientes se ubica el psicoanálisis y no hace binario, no toma partido por una ni por la otra, sino que se maneja en la tensión entre una y la otra, en aceptar en el hueco que queda entre la una y la otra. Por eso la riqueza y la originalidad de las fórmulas es justamente esta, tolerar
que no se puede proponer un abrochamiento universal, pero tampoco se puede proponer una plasticidad de las identificaciones tan amplia que se pierda lo real de la anatomía. O sea que acá hay dos aspectos, este desabrochamiento, que es lo que permite en la clínica hacer un abordaje mucho más amplio, y poder trabajar con los matrimonios, las uniones del mismo sexo, y con la transexualidad, con las adopciones, permite poder trabajar con la adopción de niños cuando son concebidos en un vientre y después son adoptados por otros padres. Es lo que da esa movilidad que permite que, bueno, de algún modo se siga cuidando la subjetividad y generando subjetividad. La otra dimensión que plantean las fórmulas y que las enriquece es que, aparte de la lógica del todo y de lo universal y de lo medible, plantea, y la lógica del sentido común, plantea la lógica del lado izquierdo, el lado derecho, ese lado de allí, que es la lógica del no todo. La lógica del no todo es una lógica del infinito actual. El infinito actual es que todo existe a la vez, que proponía Cantor y que es un concepto muy difícil de poder entender y de tolerar. Entonces, esta lógica del no todo permite pensar sin binarios, permite pensar qué es de día y qué no es de día simultáneamente. Permite pensar que hay menos P y más P a la vez. Eso que aparece cada día en nuestra consulta y que con estas herramientas las podemos pensar mucho mejor. La poesía lo expresa cuando uno dice hace apenas tanto. Sería como salir de los pies de la lógica clásica. Entonces, ¿cómo construye Lacan este no todo? Lo construye valiéndose de la matemática y de la lógica. Y la matemática y el psicoanálisis tienen en común que cuestionan el sentido común. La matemática, cuando se plantea el vacío, cuando se plantea el cero, cuestiona el sentido común y apunta a aquello que no puede entrar al significante. Esta lógica, brevemente los menciono porque uno los puede escuchar y los puede conservar en el pensamiento y se los puede seguir preguntando. El lenguaje no cubre todo, el discurso es incompleto, el significante está despegado del significado, entonces nadie dice dos veces la misma palabra. A no es igual a A. Entonces no hay una correspondencia puntual entre el objeto y la palabra. Los nombres no están pegados a las cosas. Conocer no es rememorar, hay que inventar. Hay que crear el conocimiento para compartirlo. Y ese es nuestro trabajo. Nosotros no nos quedamos con la realidad como algo ya dado y en un tratamiento vamos a construir otra verdad. Por lo tanto, la verdad entonces, para nosotros, en nuestro trabajo, no es unívoca, hay más de una. No viene dada, se construye y varía con las épocas y con los contextos. Nadie puede decir toda la verdad. Es materialmente imposible. Faltan las palabras, por eso hay tantas lecturas de las fórmulas, que ese es un poco el tema del libro. Y por eso, con cada paciente, lo ayudamos a poder descubrir esa pequeña verdad. Con todo esto, es importante, entonces, lo que sigue a esto que les vengo contando, el otro no está completo. Y no solo que no lo sabe todo, porque lo podría llegar a saber, sino que hay cosas que nunca va a poder explicar, porque son estructuralmente imposibles. Entonces no pueden dos personas cumplir la ilusión de completarse, de conocerse totalmente, de terminarse, de perfeccionarse entre sí, porque hay muro y hay malentendido permanente de estructura. Y esta imposibilidad en el campo de la sexualidad humana se lee como no hay complementariedad entre los partener, en las parejas y entre los seres humanos. No hay media naranja. Escuchando todo esto uno dice, bueno, son más los no hay. Esto es portar la bandera de los no hay, cayendo también en el universal. Pero no es así, no hay todo, pero hay suficiente.
Entonces, si bien no hay una sola verdad, ni hay una sola lectura, no vivimos en un mundo de infinitos significados, hay topes. Como propone Borges en la Biblioteca de Babel, cuando dice que todos los libros, por más distintos que sean, cada libro tienen con otro elementos comunes, las 22 letras del alfabeto, el espacio, el punto, la coma, es decir, que hay topes que permiten ordenar las distintas verdades, ponernos de acuerdo si vamos a considerar más P y menos P simultánea o sucesivamente. Es decir, que existe el discurso y el lazo social, que permite sortear el muro con un cierto nivel de diálogo. Y esto es lo que nos permite trabajar también. Si el otro es incompleto, no hay complementariedad, lo que sí hay son relaciones creadoras, interesantes, ricas, apasionantes, una por una, que aceptan los límites humanos, lo que en psicoanálisis se llama la castración estructural. Cada relación es única y singular, porque no hay ningún universal que garantice el valor de verdad de cada relación particular. No hay tips universales para cómo se tienen que relacionar dos personas. El precio, entonces, de este abordaje es poder tolerar la contingencia y tomar la responsabilidad y el coraje de hacer de cada vínculo una situación de encuentro en donde se valora y se repiensa con responsabilidad ese vínculo y ese encuentro vez a vez. Esto es lo que posibilita este lado, la lógica del no todo, la lógica del lado derecho. Bueno, hay mucho más para decir, yo voy a dejar que hablen mis compañeros. Y mi deseo es que estos papeles escritos sirvan para abrir inquietudes sobre esas dimensiones de la experiencia que no entran al significante, que escapan al sentido común y que son las que se tratan de poder formalizar, aunque nunca del todo, ya que eso es imposible. Quiero compartir con ustedes la emoción que sentí cuando recibí el llamado de Lina para hacerme partícipe de la presentación de su libro. Lo primero que le dije es que era demasiado para mí, es un saber demasiado amplio. Pero enseguida entendí que era la persona adecuada, que fui su compañera de ruta y que nos hemos acompañado en 15 años de trayectoria. Como buenos psicoanalistas, tenemos que hacer historia. Y lo que hoy Lina nos presenta arrancó en el 2003, cuando iniciamos la maestría, y fue el colegio donde se cursaron la mayoría de las materias. Aprovecho para hacer un reconocimiento a Julio y a Rubén, que fueron quienes firmaron el convenio. No sé si me estoy olvidando de alguien más. Julio, bueno, Rubén. Bueno. Por eso me honra que sea este el espacio de la presentación de su libro.
de su libro, Sexuación y Formalización, decirles que es una invitación al recorrido de la obra de Lacan, sin olvidar todos los aportes de Freud, de donde surgen los primeros interrogantes. Esto es algo que yo hablaba con mis colegas de Chajarí. Nosotros tenemos un grupo en el que nos encontramos una vez al mes, un grupo de psicoanalistas, y yo cuando iba leyendo el libro les decía, chicos, qué linda oportunidad de con un eje temático poder recorrer la obra de Lacan, y esto nos permite tu libro, Lina. Es de una meticulosidad impecable. La rigurosidad científica lo avala. Es un ejemplo de investigación. No solo nos invita con esta temática a recorrer la obra de Lacan, sino que además nos ofrece una multitud de autores que han trabajado las diversas lecturas de las fórmulas. Pero no olvidemos que además de su aporte teórico, como el psicoanálisis es una praxis, también nos ofrece las fórmulas para poder pensar la clínica en nuestro campo, algo de lo que Lina ya estuvo mencionando. Pero como les planteé, quiero hablar de Lina. Este libro refleja su dedicación y su compromiso con el saber. Que pueda plasmarlo y transmitirlo es parte de su generosidad. Quienes la conocemos a Lina sabemos que es así. Cualquier duda, cualquier llamado, ella siempre está para responder. La cursada de las materias de la maestría en Concordia, que muchos colegas pudimos compartir, bueno, hoy me enorgullece haberme encontrado con Marta, con Julio, con María, bueno, Rubén que arrancó también, fue su gran lucha. No era sencillo conseguir profesores que puedan viajar, gente que quiera cursar. Los recursos económicos fue un gran desafío. Y Karina, no te nombré, pero estás al lado mío. Y quiero mencionar a Sol. Sol era el alma mater, es el alma mater. Los que veníamos de afuera y los que estábamos acá, es como sentirte en tu hogar. Vos llegabas acá y con la calidez de Sol te sentías en tu hogar. Así que gracias, Sol. La única materia de taller que hicimos en esta sede fue gracias a sus producciones. Con sus escritos llevamos a cabo su cursada. Bueno, quienes las hicimos recordarán que fue Lina la que ya había empezado a germinar esto y fue ella la que nos permitió hacer este taller 1 con Clara Zaretto. En cuanto a su producción, en Chajarí, en un espacio de psicoanálisis que tenemos, tuvimos la oportunidad de compartir en 2 momentos diferentes la proyección de este libro. Acompañamos su gestación. Finalmente, decirles que para mí hoy es un día especial, de mucha felicidad. Poder seguir compartiendo con Lina el broche de su producción me enorgullece. Esto es producto de un gran desafío que empezó hace 15 años acá y culminó con el esfuerzo de las últimas materias cursadas en Buenos Aires. Había que viajar cada 15 días para a veces tener 1 hora y media con suerte de clase. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se hace? A lo que tendríamos, al igual que las fórmulas, que decir, hay muchas lecturas para hacerlos que habilitan diferentes respuestas. Pero el secreto es que el camino es uno y se llama deseo. Este subyace a lo largo de esta obra y nos permite este espacio de encuentro. Simplemente, gracias, Lina.
Bueno, como comentaron Karina, Lina y Alita, el libro de Lina es el resultado de una investigación de maestría. Y las circunstancias de este trabajo fueron también las circunstancias en que yo conocí a Lina y a Alita. Porque nos encontrábamos cursando las clases de la maestría, en ese momento ya en Buenos Aires. Y un día yo estaba sentado en el fondo del aula y veo hacia bien adelante a la derecha que una compañera en la misma clase tenía entre sus cosas una bolsa del supermercado Modelo. Para mí fue un signo inequívoco. Encima, un tío mío, diseñador gráfico, había trabajado para el supermercado, con lo cual yo conocía. Bueno, entonces existía al menos una compañera más que en ese aula era de Entre Ríos y después vi que éramos 3. Y después pude compartir con Lina parte del trabajo que ella estaba elaborando sobre las fórmulas de la sexuación en la obra de Lacan. A ella le llamaba la atención que hubieran lecturas tan diversas de algo que justamente Lacan presentaba como fórmulas. Entonces se abocó al trabajo de investigar esa diversidad, las discusiones, las controversias. Hablando con ella, después pude descubrir que de esa dispersión, de esas controversias, ella podía extraer herramientas clínicas muy finas, con las cuales escuchaba y acompañaba el trabajo de sus pacientes. Es decir, que su investigación era, en apariencia y forma, un trabajo muy teórico, pero esencialmente un compromiso de formación clínica. Finalmente pude compartir con ella el trabajo de edición de la tesis en forma de libro, para lo cual eligió el precioso trabajo fotográfico de Francisco Medail, que está en la cubierta del libro. Son curiosos los caminos que sigue un libro y de los cuales el autor muchas veces no se entera. Ayer, cuando viajaba para acá, desde Buenos Aires, un colega nuestro me saludaba y se alegraba de la presentación del libro de Lina. Y bueno, enterado en esa instancia de que yo venía para acá y que íbamos a hacer esta presentación, me comenta que su señora, que es psicóloga, psicoanalista, que da clases en un colegio secundario en la materia de psicología, usa el libro de Lina para hablar de la sexualidad desde Freud. Recuerdo hace más o menos un mes que otro colega que está escribiendo un libro sobre lo que él llama la heteronormatividad en el psicoanálisis. Entonces, en ese proceso me contó, bueno, yo le acerqué un libro de Lina, porque tiene mucho que ver con el tema, y me contó que usó una cita del libro para su trabajo. Bueno, me parecía lindo compartirlo. De todo esto quisiera resaltar algo en particular, es el hecho de que se trata de un trabajo de investigación, lo cual ubica a Lina en una posición particular que no es ni la del estudiante ni la del clínico, sino la de aquel que investiga. Esto me parece importante de subrayar porque venimos de un ámbito donde se investiga poco y se problematiza menos. Entonces siempre es un gesto de inteligencia y valentía plantear problemas e investigarlos. Si Lacan escribió en el pizarrón fórmulas para la sexuación, ¿por qué hay tantas lecturas y tan diversas sobre ellas? Para desplegar esa pregunta, Lina hace un recorrido por los conceptos de sexualidad y sexuación en las obras de Freud y Lacan, y de comentadores posteriores de sus trabajos. En cada caso tiene una relación de fidelidad al texto, a la vez que un respeto por las diferencias que plantea, no reduciendo la polifonía del tema a las voces oficiales o establecidas por las comunidades analíticas. En todo trabajo de investigación hay una enorme parte de trabajo que va más allá de la inteligencia y la valentía. Es la parte de trabajo. Los años de lectura, de reflexión, de clínica y de escritura
que lleva a investigar. En ese sentido, es de destacar el valor de trabajo que transmite el libro en una época y una comunidad donde se publican libros con la misma prisa con la que se cría un pollo o se medica a alguien que no puede dormir. Lina compra libros de a docenas, hace programas de lecturas y se toma meses y años para atravesar la complejidad de un concepto, a la vez que la complejidad de la clínica la atraviesa en su experiencia cotidiana. Que no se sorprenda al lector, al abrir el libro, si encuentra que la lectura que se le ofrece implica un trabajo intelectual apasionante, donde la claridad del texto no ahorra el trabajo de leer. En lo personal me gustaría, y para finalizar, destacar 2 puntos que me entusiasman mucho de este libro. El primero es que se investigue sobre la sexualidad, porque aún con todo lo que Freud y sus continuadores han pensado acerca de ella, basta mirar nuestro mundo y sus instituciones para verificar hasta qué punto nuestro saber está aún en pañales. En segundo lugar, que este libro es un aporte para pensar el diálogo entre el psicoanálisis y el feminismo o los movimientos de mujeres, uno de los grandes paradigmas contemporáneos que cuenta con prácticas, preguntas y modelos para repensar nuestras experiencias. Y el psicoanálisis tiene el desafío, la necesidad y el compromiso de ese diálogo. El libro de Lina es una contribución importante para pasar en limpio cuáles son las herramientas que tenemos para ese diálogo. Bueno, por todo esto celebro la edición de este libro y agradezco a Lina por su trabajo que nos ha reunido hoy aquí a compartir esta presentación.
Cuando recibí la invitación, parte de la consigna era que desde mi lugar como jefa del servicio de salud mental del hospital, y dado que Lina está convocada por el instructor de residente para darle clase a las chicas, en la residencia interdisciplinaria que se desarrolla ahí, podía por ahí dar un poco cuenta de la implicancia clínica que tiene la articulación teórica que está desarrollada en el libro. Por otro lado, la verdad es que lo que pensé que, bueno, yo estoy cumpliendo 22 años casi de matriculada y no pude dejar de pensar en cuando la conocí a Lina, digamos, y el tiempo que compartimos desde que el colegio dejó de ser un círculo hasta que se transformó en regional. La participación de todos, de muchos de los que estamos acá en diferentes secretarías y lo que fue el inicio del convenio con la Facultad de Psicología para que se desarrollen las materias acá. De eso, claro, ya lo han repetido varios, pero fue en el 2003 y pasaron 15 años. Y en el transcurso de eso, las transformaciones que ocurrieron en la práctica profesional de Lina, una vez que tomó la decisión de continuar los viajes a Buenos Aires, digamos, para terminar la maestría. Para mí eso fue muy bueno, digamos. Y yo me refiero puntualmente a dejar la clínica de niños, porque ella era una referente de clínica de niños durante muchos años. Y esto para mí habla de todas las acciones que puso en movimiento para llegar a su deseo, digamos, y eso está en el libro, digamos. Y que sin duda el libro es efecto no solo de su experiencia clínica, sino también de su paciencia, su constancia a la hora de sistematizar un recorrido conceptual. Y bueno, yo creo que a partir de preguntas, y es a partir de preguntas o interrogantes como surge ese afán de investigar y aplicarse a eso. También pensar, digamos, ¿no?, que la psicología como una disciplina que muchas veces denostada, digamos, adhirió a un afán científico, cuando no cientificista, que nos impulsó muchas veces a pensar los conceptos teóricos como totalizantes, a plantear categorías diagnósticas que agrupen determinados síntomas y características. Y he ahí la fuente del malentendido, buscar la universalidad. Como psicoanalistas sabemos que ese universal más allá del todo, esa universalidad queda restringida al límite de lo dicho y de lo hablado. Y la sexualidad, en tanto sujeta a un contexto situacional específico, nos muestra su complejidad. Anudada a la historia particular de los sujetos, es la singularidad de cada época lo que la interroga, la cuestiona y la subvierte, y subvierte aquello planteado como un universal establecido. Es por eso que lo simbólico es insuficiente para expresarlo. La clínica debe ser dinámica. Los conceptos teóricos no alcanzan para la interpretación actual de posicionamientos en relación a la sexualidad. Exigen la relectura, el debate, la crítica de los conceptos teóricos. Ejemplo de esto es pensar la idea de género asociada a la anatomía y el modelo binario femenino-masculino, yo creo que se encuentra en plena transición. Hay que repensar la construcción de los matemas, ordenarlas e interpretarlas a la luz de diferentes actores actuales, no ajenos a los avatares diacrónicos y sincrónicos, sin duda permite encontrar ejes en la lectura que facilitan la comprensión de esta clínica actual. Y es ahí la tarea de Lina, ¿no? Este minucioso trabajo. Y yo espero que este trabajo sirva de inspiración a los colegas, porque bueno, muestra que no solo es posible seguir en proceso de formación, aún a pesar de encontrarnos muy lejos de ciertos saberes académicos, sino también es posible plasmarlos en un material de lectura para compartir con otros. En lo que respecta al aspecto clínico de este libro, creo que será tarea de cada uno interrogar la teoría desde la práctica, con responsabilidad y con humildad, y a sabiendas que, como lo escribe Lina en su libro, el malentendido tiende a ser velado con sentido en cada lectura, con la ilusión de poder recoger un trozo de saber sobre ese imposible. Muchas gracias. Bueno, casi todos me conocen, Gustavo Ansardi, los que no. Simplemente decir que es un orgullo como representante de los colegas de acá de la regional, contar con una profesional como Lina, y esto es un aporte no solo a lo individual y a lo personal en Lina, sino a lo colectivo. El colectivo como psicólogos no es habitual que haya producción local de conocimiento. En cualquier línea teórica no es común y bueno, yo considero que es un aporte a lo colectivo, no solamente en el aspecto personal. Y muchas gracias, Lina, por presentarlo, elegir el colegio.